La geopolítica estudia los acontecimientos desde un ámbito global, desde un ámbito total. Eh, la exopolítica estudia esos mismos acontecimientos teniendo en cuenta o suponiendo un ámbito exterior, un ámbito más amplio que el ámbito global, planetario, mundial. La exopolítica nos da una perspectiva diferente, pero no hace falta acudir a la exopolítica para entender de una forma distinta lo que está sucediendo y poder valorar correctamente la información que nos llega. Bueno, entender lo que está sucediendo implica suponer o tener, mejor dicho, la certeza de que estamos en un conflicto en el que diferentes partes tratan de imponer sus intereses. Y esto lo hacen por muy diversos medios. En un conflicto frío en el que no hay una deflagración bélica expresa y convencional, es la propaganda y la contrainformación como una forma específica de propaganda que significa neutralizar la propaganda del competidor o del enemigo, en muchas ocasiones aceptando gran parte de esa propaganda como verdadera, pero cambiando al final el sentido que se le da a esa información, a esa propaganda enemiga, para hacerlo favorable a los propios intereses. Bien, en un conflicto, en todo conflicto, en el que diversas partes tratan de imponer sus intereses, esta propaganda lleva a hacer pensar a muchas personas, a las personas que están siendo sometidas a estos intereses o que quieren someterse a estos intereses, lleva a hacerles pensar que hay buenos y malos. De eso se trata fundamentalmente. Es decir, que unos persiguen el bien y otros persiguen el mal. Y esencialmente que unos persiguen el bien, hacer el bien hacia ellos, hacia nosotros, y el bando contrario persigue nuestro mal, nuestro perjuicio, nuestro daño. Esto es algo elemental, algo muy simple, muy tosco, pero endiabladamente eficaz. Ha funcionado siempre y funcionará siempre en una amplia capa de la población. ¿Por qué? Bueno, está en nuestra naturaleza. Estamos programados para crear dicotomías muy simples. En cuanto las miras con un poco de perspectiva, te das cuenta que son muy zafias, muy ridículas, pero esas dicotomías que consisten en nosotros, los otros, mis intereses, los intereses de otros, y esto elevado hasta un rasgo no de simple interés, sino de bien supremo. Es decir, mis intereses no son simplemente mis intereses, los de mi grupo, los de mi nación, los de mi bloque político, ideológico, religioso. No, esos intereses son el bien. No es algo que a mí me interesa, que nos interesa a los nuestros, no, es el bien. Y de igual manera, los intereses que persiguen nuestros adversarios, nuestros competidores o nuestros enemigos, es el mal y expresa el mal. Y el mal siempre busca el mal por el mal y el bien busca el bien por el bien. Son dicotomías absolutas, muy abstractas, muy simples, vuelvo a repetir, pero muy eficaces. Debemos de entender que esta propaganda, esta contrainformación, la utilizan todos los bandos, todas aquellas partes que se encuentran involucradas en un conflicto de intereses, porque se trata de conflicto de intereses. Cada uno va a defender lo suyo, lo que a cada uno le interesa. Bien, esto está sucediendo, y está sucediendo en nuestro mundo, y está sucediendo en nuestra sociedad, está sucediendo en la Tierra desde hace miles de años, y está sucediendo hoy en día, en este último minuto, en este último segundo. Hubo una confrontación en la que diversas partes luchan por sus intereses utilizando la propaganda y la contrainformación para vencer al enemigo, para hacer que el enemigo pierda partidarios, para hacer que el enemigo se encuentre con un bloque nuestro propio mucho más cohesionado, dispuesto a luchar, para elevar la moral de los nuestros, para convencerlos de que su lucha, todo lo que hagan, los sacrificios que hagan, están plenamente justificados, incluido eliminar a la otra parte, de la manera que sea.
tratados no ya, por tanto, como personas humanas, como otros competidores con los que estamos jugando un juego para ver quién gana, o incluso para ver quién se queda con el primer puesto, para ver quién gana más dinero, para ver quién consigue el número uno. No, están convertidos ya esos competidores en seres no humanos y por lo tanto se les aplica otros criterios diferentes a la simple competencia entre humanos por escalar en la jerarquía del grupo y conseguir ventajas, privilegios, etcétera, etcétera. Distintos grupos que están luchando y compitiendo por sus propios intereses, en una competencia de intereses, no lo olvidemos nunca, porque esto es fundamental. En principio todos los intereses son legítimos, en la medida en que responden a la voluntad de cada una de las partes. Es decir, yo tengo derecho a tener mis propios intereses, tú tienes derecho a tener tus propios intereses y puede que nuestros intereses choquen entre sí y sea incompatible que mis intereses salgan adelante sin que los tuyos no salgan adelante. Bien, ahí aparece la competencia. Y en esa competencia, pues, como en la guerra y en el amor, hemos dicho que todas las armas son lícitas. También la propaganda y la contrainformación. Entender este conflicto de intereses que ahora mismo se está produciendo es entender un conflicto muy antiguo y muy extenso a lo largo de lo que podemos entender nosotros, entendemos como el universo en el que vivimos, que es un universo holográfico, un universo virtual, un universo simulado, también el universo real. Pero no hace falta apelar a este universo simulado, sino simplemente aquí, en nuestro mundo normal, convencional, que vemos como algo real y ante el que sufrimos y disfrutamos como si fuera exactamente real y por lo tanto, desde cualquier punto de vista, para nosotros, en términos de equivalencia, en términos funcionales, es el mundo real, aunque realmente no lo sea un mundo simulado. Pues bien, en este mundo también ese conflicto de intereses y esa propaganda y esa contrainformación explican muchísimas de las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo ahora mismo. ¿Cuáles son los grupos que se están enfrentando centralmente? Bueno, fundamentalmente son dos conglomerados. Lo llevan haciendo en nuestra historia terrestre y lo llevan también haciendo en ese ámbito que hemos denominado de exopolítica, en otros mundos, en otras realidades, en otros planetas. Es la lucha entre los liberacistas y los colectivistas. Denominamos así aquellas concepciones de la vida que parten de dos polos totalmente opuestos. En uno de ellos, lo importante, lo fundamental, lo determinante es el colectivo. Es una especie de criatura multiindividual o de organismo del tipo que sea, pero en cualquier caso pluriindividual, en el que ese colectivo es lo importante, lo que hay que salvar. Y además ese colectivo es el que determina todo, el que toma las decisiones, el que tiene sus propios intereses, por tanto, y el que crea sus propios objetivos. Los liberacistas son la concepción completamente opuesta a esta del colectivismo y lo que defiende es que el individuo, nosotros, cada uno de nosotros o cualquier tipo de individuo, lo importante y es lo que hay que salvaguardar. El colectivo se convierte así para el liberalismo no en un colectivo sino en una comunidad de individuos libres, y esa comunidad no tiene otro objetivo nada más que conseguir o lograr y proteger y defender la máxima libertad de sus miembros, de los miembros de esta comunidad. El colectivismo es todo lo contrario, los individuos están en función del colectivo y por lo tanto la misión de los individuos es sacrificar sus propios intereses, su propia vida, todo, su individualidad, por supuesto, su capacidad para decidir y tener intereses propios. ¿Para qué? Para salvaguardar, proteger y defender e impulsar los intereses del colectivo, de ese organismo pluriindividual que es en el que se convierte toda comunidad transformada en colectivo. Bien, esta lucha se presenta, ya vemos, entre dos grandes concepciones de la vida, y si lo vemos con un poco de perspectiva, vemos que, al menos desde el inicio del Neolítico, esta lucha, este combate entre esas dos grandes cosmovisiones, de estas dos grandes perspectivas de la existencia,
que son el colectivismo y el liberalismo, se llevan enfrentando la tierra. Dentro de estos dos grandes cosmovisiones, como es lógico, hay diferentes grupos. Diferentes grupos que van a tender a defender sus propios intereses, desde cada uno su perspectiva colectivista o liberacista, es decir, sin perder esta perspectiva. Y sin perder la perspectiva colectivista, pues hay diferentes grupos, diferentes organizaciones que van a defender sus propios intereses, diferentes colectivos. El colectivismo no es una unidad, como el liberalismo lógicamente tampoco es una unidad. En el liberalismo esta unidad, que son los individuos, se pueden agrupar en distintas comunidades, todas ellas van a defender o tienen que defender la libertad de sus miembros. Pero no van a intentar defender la libertad de sus miembros, o el objetivo principal, mejor dicho, de esta defensa de la libertad de sus miembros para los liberacistas, para las comunidades liberacistas, no es acabar con la libertad de los individuos de otras comunidades, sino el defender de forma positiva la libertad de los miembros de su comunidad, de la comunidad en la que está. Sin embargo, los distintos colectivos dentro del mundo colectivista, las distintas colectividades, las distintas agrupaciones, organizaciones, grupos, corporaciones, como queramos llamarlo, lo que van a intentar es captar el máximo de individuos para su causa, para su colectivo, y defender a su propio colectivo para que no pierda a esos individuos. ¿Por qué? Porque los individuos para el colectivismo son el bien, son sus instrumentos, de eso se nutre. Se nutren de unos individuos a los que se ha despojado en mayor o menor medida de su individualidad, de su capacidad para decidir por sí mismo y tener intereses, sueños, etcétera, etcétera, propios. Y esta fuerza individual, este aglutinamiento, es el que crea el poder y la fuerza para el colectivo. Por tanto, las distintas agrupaciones colectivistas van a pretender hacer algo que por otra parte todos los organismos hacen, que es defender su propia vida, conservar su propia vida, su propia existencia y propagarse. En esto los liberacistas solamente atienden a la primera parte, defender su propia vida, en el sentido de defender su propia libertad, también su propia vida, lógicamente, su propiedad, todo lo que le es propio como individuo. Pero no van a intentar propagarse porque un individuo no puede propagarse a otro, es imposible. Es decir, no existe el proselitismo entendido tal y como lo entendemos entre los liberacistas, entre ninguna comunidad liberacista. Las comunidades liberacistas pueden intentar que muchos miembros de otras comunidades se incluyan o pasen a formar parte de ellos, de esa comunidad, porque eso le hace una comunidad más fuerte, es verdad, pero no intentan propagarse en sí mismas a otras comunidades por una razón muy simple, porque no tienen nada que propagar. El colectivismo supone una mente común, una mente colmena, significa un orden ya que no reside en ningún individuo, sino que es la colectividad. Una especie de manual, de doctrina, de norma. Esto no existe entre los liberacistas. Los liberacistas, su único principio, su único valor es la defensa de la libertad individual. Punto y final. Las opiniones que cada uno pueda tener son las que le dé la gana. Luego no hay ningún compendio de opiniones, de ideologías, de creencias, de valores, de principios, que son los que se transmiten y que constituyen el alma de esa colectividad. Esto no existe en el liberalismo y por lo tanto no intentan propagarse. Sí es verdad que intentan ser más fuertes y serán más fuertes en la medida en que defiendan mejor la libertad de sus miembros. Y en ese sentido, miembros de otras comunidades liberacistas se saldrán de esas colectividades, de esas comunidades liberacistas para irse a esta, que es más poderosa y es donde mejor ven defendida su libertad individual. El colectivismo intenta propagarse. Intenta propagarse y para ello una de las cosas que utiliza, de las fundamentales cuestiones que utiliza, aparte de la violencia física, etcétera, etcétera, de otras cuestiones más, digamos, más dramáticas, más prosaicas, más directas, es lógicamente la propaganda. La propaganda y la contrainformación. La lucha para evangelizar, para convencer, para hacer o para conseguir que los demás se
unan a esa ideología, a esa creencia, a esa religión, a ese conjunto de valores y principios, a esa cosmovisión. Se adhieran ahí y se entreguen su individualidad a esa cosmovisión, a esa ideología, podríamos llamarlo así, en términos genéricos, que puede tener una naturaleza política, social, cultural y que de hecho tiene muchos aspectos, engloba todos los aspectos, también religiosos. Bien, propagarse, y para propagarse la propaganda y la contrainformación. Y esto lleva sucediendo en la Tierra y está sucediendo ahora mismo. Lo que vemos a nuestro alrededor, lo que vemos constantemente, es una feroz lucha propagandística y de contrainformación para convencer a los individuos de que se adhieran a ese colectivo, porque ese colectivo es el bien y los otros son el mal. Por supuesto, también son el mal los liberacistas, son el mal, ese es el mal terrorífico, porque es que ese es el enemigo sustancial del colectivismo, es el liberacismo, porque acaba con el propio organismo colectivista, con ese organismo plurindividual que lo domina todo y que intenta preservarse y propagarse, es decir, captar, atraer y convencer a muchos individuos. El enemigo fundamental del colectivismo es el liberacismo, pero dentro del colectivismo hay distintos organismos plurindividuales que compiten entre sí, distintas ideologías, distintas creencias. Mejor dicho, estas corporaciones, estos colectivos diferentes se expresan en la Tierra mediante lo que forma parte de su mecánica de propagación, de propaganda, de contrainformación, de captamiento de otros individuos, de otras colectividades, para que entren a formar parte de esa colectividad. Bien, los colectivos se expresan en forma de ideología, de creencias religiosas, de principios, de valores, de cosmovisiones. Y estas cosmovisiones, estas ideologías, estas dogmas, estas creencias, estos valores y principios son cerrados. Ellos cambian por sí mismos, pero ningún individuo que forma parte de ese colectivo puede ir en contra de esos principios porque automáticamente quedaría fuera. No solamente automáticamente quedaría fuera, es que un individuo que dentro de ese colectivo cuestione esa mente de colmena, esa cosmovisión, que es la que guía y en la que se encarna un colectivo, un organismo plurindividual, se suponen una amenaza para ese colectivo. Suponen una especie de cáncer dentro de una célula que va a ir destruyendo y corriendo por dentro a ese sistema ideológico, religioso, de creencias, de principios, de valores, a ese colectivo. Individuos que se individualicen o simplemente que vayan en contra de ese colectivo porque defienden los valores de otro colectivo, suponen la principal amenaza de la subsistencia de un colectivo determinado. ¿Cómo se manifiesta todo esto en nuestro mundo, en la actualidad y desde hace bastantes miles de años? Bueno, pues especialmente en la actualidad hay aquí en nuestro mundo, en la Tierra, hay dos grandes colectivos, dos grandes corporaciones colectivistas que actualmente están compitiendo entre ellas para captar al mayor número posible de individuos y de territorio y de recursos, etcétera, etcétera, que compiten entre ellas, pero que realmente no luchan entre ellas, porque luchar entre ellas implicaría el intentar acabar con el colectivismo y destruir todo tipo de organismo plurindividual, de ese ser colmena que no destruye, exactamente que pone a su servicio la individualidad de cada uno de nosotros, de cada uno de sus miembros. Estos dos colectivos son, o podemos caracterizarlos, digamos, por la intensidad de su colectivización y por la estrategia que siguen para llevar a cabo esta colectivización y también por los objetivos últimos que persiguen. Hay dos grandes colectivos que especialmente ahora están enfrentándose entre ellos y que parece que son dos grandes enemigos. La propaganda, lógicamente, de uno y de otro te dirá que cada uno de ellos defiende la libertad, defienden a los humanos, defienden a los individuos. Lógicamente no te van a decir que lo que defienden es a sí mismos
como organismos pluricelulares a esas corporaciones, a esos colectivos que se defienden a sí mismos y se defienden a sí mismos porque lo que quieren es la destrucción de tu libertad individual. Bueno, no lo hacen, por ejemplo, colectivismos que tenemos tan recientes y tan claros como es el comunismo. Corea del Norte en el mundo comunista no se dice que el comunismo lo que persigue es acabar con tu libertad, tu individualidad, no. Lo que se dice es que la forma de preservar y de hacer más fuerte tu libertad, de que seas más libre, es que este colectivismo se imponga ¿ante qué? Ante lo que ya se describe como egoísmos personales. Es decir, se destruye subliminalmente, sutilmente la individualidad, se la denigra, se la convierte en el enemigo ¿de qué? Finalmente de la propia libertad individual. Es decir, si te dicen tu libertad individual es el peor enemigo de tu propia libertad individual. Es decir, tu libertad individual que se expresa como egoísmo es el mayor enemigo que tiene tu libertad. Tú serás más libre en la medida en que acabas con tu egoísmo. Es decir, en la medida en que defiendas y preserves a la colectividad, a esos valores colectivos. No solo el comunismo como organismo pluriindividual o colectivismo o colectivo radical se expresa así, también muchas religiones, la inmensa mayoría de religiones, especialmente religiones del libro, las que provienen del mundo del Oriente Medio y de la cultura semita, todas ellas forman parte de la cultura semita. Dentro de este colectivismo está lo que yo he llamado y quiero seguir llamándolo para hacer una distinción precisa de lo que es un liberacismo ancestral que existe en Europa y que ha sido suplantado por esta alternativa, que es el judio-cristianismo. Distinguir entre judio-cristianismo y cristianismo implica distinguir entre algo muy parecido que se ha utilizado por la propaganda de unos y otros para hacerlo pasar como la gran defensa de la individualidad, de la libertad individual, del bien, por supuesto, pero uno de ellos tiene un marcado carácter colectivista, el judio-cristianismo, te impone una moral, te impone una serie de preceptos, dogmas, etcétera, 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 y otro, el cristianismo, es la base que existía ya en Europa, en lo que podemos llamar Europa ancestral, en el que existía un liberacismo muy potente, ancestral, arcaico, si queremos, desde algunos puntos de vista, primitivo en el mejor de los sentidos, pero un liberacismo muy potente que subyace todavía ahí. Y es un liberacismo, un cristianismo, sin ese nombre, ancestral, que el judio-cristianismo vino para neutralizar, para que siguiéramos pensando que estábamos defendiendo una serie de principios sustentados en la libertad individual, el respeto a los demás, a la libertad de los demás y a la vida de los demás, pero sin embargo lo que vino no es a hacer esto, sino a imponer el que, pues, unos valores colectivos. Unos valores colectivos exactamente de la misma manera que defiende y quiere imponer el comunismo, también el Islam. Y otra serie de colectivos religiosos, ideológicos, que tienen un aspecto, digamos, menos radical, menos colectivista, que aparentemente permiten, incluso realmente, de alguna manera, permiten una mayor libertad individual, pero al final siempre prevalece ese colectivo en forma de pensamiento único. Cuidado. Pensamiento único y que por naturaleza del colectivismo pretende ser siempre global. Hemos dicho que intenta propagarse sin límites hasta donde encuentre los límites de un planeta, de un universo, de lo que sea. Agotar y captar a todos los que pueda captar por la propaganda, por la contrainformación, pero también por la violencia, por la imposición física. Esto no se nos debe pasar por alto. Dos grandes corporaciones colectivistas, dos grandes colectivos luchando entre sí. Uno es este. Digamos que es el colectivo que más radical, que quiere anular, aunque lo intente hacer sutilmente, pero quiere anular completamente la libertad individual, dejar un margen estrecho o nulo para esa libertad individual, para la disidencia, y que tiene como objetivo el colectivizar absolutamente a toda la humanidad. El método que utilizan, ya hemos dicho, es la propaganda,
con distintos nombres, evangelización, pero también la fuerza física, la dictadura del proletariado, la imposición, la violencia, terror, el miedo. Esto se vivió en la Edad Media, en Europa también. El judeocristianismo impuso un colectivismo feroz exactamente igual, de la misma medida en la que existe, por ejemplo, en Corea del Norte, ahora mismo, por parte de ese otro colectivismo que es el colectivismo comunista. Con Dios o sin Dios se trata del mismo tipo de colectivismo. Quizá corporaciones diferentes que están luchando entre ellos, porque, vuelvo a repetir, dentro del colectivismo hay diferentes colectivos, diferentes corporaciones, diferentes grupos que compiten entre sí. De manera que compiten entre sí los organismos pluricelulares, compiten entre sí incluso las especies de alguna manera, unas con otras, para ocupar o prevalecer en un ecosistema. Bien, pues entre los colectivistas existen diferentes grupos colectivistas que compiten entre sí y que utilizan profusamente, no lo olvidemos nunca, la capacidad para convencer a los individuos y sustraer de ellos su capacidad crítica individual. Es decir, que entreguen su capacidad crítica, que no piensen por sí mismos y se convenzan de que ahí está la verdad, el bien, la fe. Desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista no religioso, eso da exactamente igual. Al final los mecanismos son los mismos, los principios son los mismos y el objetivo es el mismo, colectivizar a toda la población. Estos colectivos pretenden, por su propia naturaleza, son más fuertes cuanto más individuos poseen. También en esto coinciden, o en esto especialmente coinciden con los liberacistas. Cuando un grupo liberalista es muy numeroso, cuanto más numeroso sea, más fuerza, en principio, a igualdad de todos los demás factores, más fuerza tiene para proteger la libertad y la individualidad de cada uno de sus miembros. Esta es la gran diferencia. La comunidad liberacista no quiere muchos miembros para ser poderoso e imponer una doctrina. No, porque no tiene doctrina. La única doctrina, lo único sagrado en una comunidad liberacista es la libertad individual de cada uno de sus miembros. Nosotros, los individuos, los humanos como individuos, con libertad para pensar, para disentir. El colectivismo religioso o no religioso, del tipo de estas grandes religiones, del libro, o del comunismo, o de otros colectivismos también feroces que han existido, con un carácter más religioso, menos religioso, más político, más social, más cultural, pues lo que pretenden es conseguir captar muchos miembros para ser más poderosos y poder así imponer, extenderse, imponer así su dogma, su pensamiento único. Esa es la gran diferencia. La propaganda es fundamental en todo esto. Es fundamental además, en primer lugar, para eliminar la capacidad crítica de los individuos, porque si tú mantienes tu capacidad, o en la medida en que mantenemos nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos, para poner en cuestión la información que nos llega, la realidad, etcétera, etcétera, claro, nos convertimos en, ¿qué? Lo hemos dicho antes, en células cancerosas para el organismo colectivista. Somos un peligro para ese colectivo, para cualquier tipo de colectivo. Y esto es muy importante. Por eso, estos grandes grupos que lo que buscan es que exista mucha humanidad, muchos humanos crecidos y multiplicados, porque lo que buscan es tener poder, y un poder directamente relacionado con la cantidad de humanos que tienen colectivizados. Este tipo de colectivismo ahora se está enfrentando a otra versión colectivista, digamos, no tan radical en unos aspectos, pero sí en otros. De luego el colectivismo es el mismo. Pretende mantener este otro tipo de colectivo, de corporaciones colectivas, digamos, más suaves, más moderadas. Pretende mantener una mayor margen de libertad, o permitir un mayor margen de libertad en sus miembros, en los que los componen. Característica común con el otro colectivismo, intenta extenderse por todo el mundo. Claro, esto es imponer, por tanto, su doctrina más moderada, si quiere más, pero su doctrina al fin y al cabo. Intentan todos los colectivos autopreservarse y expandirse, eliminando todos los demás colectivos y, por supuesto, a las comunidades liberacistas.
este otro gran colectivo que está compitiendo ahora mismo en la Tierra contra ese colectivo, digamos, más tradicional, es el colectivo de lo que se llama ahora, o que está identificado como el globalismo, el NOM, Davos, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta, los objetivos participan muchísimo del objetivo, prácticamente todos los que son del comunismo y gran medida de los de las religiones. Por eso la Iglesia Católica está a favor de esto, del NOM. Por eso la izquierda, en buena medida, está a favor del NOM, de la Agenda 2030, y confluyen ahí en esa colectivización. ¿Qué los diferencia? Bueno, hay algunos grupos colectivistas que son los que de alguna manera están controlando el colectivismo de lo que podríamos llamar el mundo occidental, o lo que hasta ahora era el mundo occidental, que entienden que estamos en una situación histórica crítica. Se está acabando el neolítico, entramos en una nueva era de la humanidad, que es el ciberlítico, en el que la tecnología cambia todo el escenario, todas las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este colectivismo, digamos, más moderado, más tecnocrático, podríamos llamarlo así, para edificarlo, Davos, específicamente Davos, entiende que no solo no va a ser necesario estas inmensas masas de población, sino que esas inmensas masas de población son incompatibles con la nueva situación que se va a crear, porque indefectiblemente va a existir zonas del mundo donde ese desarrollo tecnológico permita a una población limitada mantener un nivel de vida muy alto, incluso sin necesidad de tener que trabajar, es decir, incluso sin necesidad de tener que ser esclavo a tiempo parcial, vender tu tiempo, tu vida. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la robótica y la automatización van a permitir que haya una nueva clase de seres, podríamos incluso llamarlos los homo máquinas, que van a trabajar para nosotros, por nosotros y para nosotros. Bien, eso es indefectible, eso es inevitable. Esa entrada en ese mundo es inevitable. ¿Por qué? Porque los productos que se generen ahí en ese mundo tecnificado van a ser infinitamente más baratos que los que se produzcan al modo tradicional, con una gran masa de obra, una gran masa de mano de obra, y por lo tanto van a ganar en la competencia económica y de todo tipo a las colectividades que sigan manteniendo este modo tradicional neolítico de burbuja de población, y que necesitan una burbuja de población, y la necesitan además porque todo el sistema socioeconómico está basado en esa burbuja de población, en un inmenso esquema Ponzi, en una enorme estafa piramidal, en la que no se produce riqueza, nada más que marginal visualmente, y esta riqueza marginalmente la produce la tecnología y la creatividad individual. Muy limitado hasta ahora, pero de repente esa creación de riquezas pasa a tomar el protagonismo la tecnología. Ahí sí se crea riqueza, de verdad, y por lo tanto pasa a tomar ese protagonismo. Pues bien, estos colectivos se dan cuenta de que para mantener colectivizado a un número de humanos, para subsistir, para protegerse, para que este pensamiento único, esta especie de código genético, tecnogenético, perviva, este organismo pluriindividual perviva, necesita permitir un poco más de libertad individual a los individuos que lo componen, en los que sustentan como si fueran sus células, y necesita darle un poco más de libertad, pero la justa para que puedan seguir siendo o estando colectivizados en este nuevo escenario que requiere un mayor nivel de vida. Esto solo se puede conseguir limitando la población, reduciendo la población, es lo que busca este colectivo. Y es la diferencia fundamental con los otros grupos colectivistas del crecer multiplicado, que están sustentados en el neolítico y en grandes masas humanas. Este nuevo colectivismo quiere reducir la población, pero no para que esa población reducida pueda vivir con suficiente calidad material y suficiente libertad. No, solo la suficiente calidad material para aceptar estar colectivizado.
Es decir, para aceptar perder en gran medida o prácticamente en su gran medida la libertad individual. Vives bien, vas a vivir bien, pero vas a estar colectivizado, por eso no tendrás nada y serás feliz. Se trata de esto exactamente. Reducir la población, sí, hasta un número en el que sea posible, con los recursos disponibles y con no solamente los que existen en la Tierra, sino los recursos que la tecnología puede hacer accesibles para la sociedad. Con estos recursos accesibles y disponibles, la población que se pueda mantener con un nivel material, de bienestar material, suficiente como para aceptar esa colectivización, ese pensamiento único, ese non, esa nueva doctrina, esos nuevos dogmas, que incluyen muchos aspectos, lo vamos a repetir como todos los colectivismos, de aspectos religiosos, políticos, sociales, culturales, emocionales, personales incluso, en el que te dicen cómo tienes que vivir para tú ser más feliz, etcétera, etcétera. De manera que a las puertas de este nuevo escenario que es el ciberlítico, nos encontramos con que están compitiendo dos grandes modos de entender el colectivismo. El tradicional, sustentado todavía en los principios neolíticos, en la burbuja poblacional, en el esquema Ponzi, y un nuevo colectivismo que ya sabe que no puede sustentarse en este esquema Ponzi, en esta estafa piramidal y en esta burbuja poblacional, sino que tiene que diseñar, y se está diseñando, una nueva estrategia para seguir manteniendo colectivizado a un número de población que va a ser muy inferior al que ahora mismo existe, necesariamente, pero que al fin y al cabo va a seguir siendo una población colectivizada. Es decir, va a seguir siendo la célula de ese organismo que es el que importa, que es el colectivo. El organismo real para el colectivismo es ese colectivo. De la misma manera que para nosotros el organismo real somos nosotros, no nuestras células. Nuestras células están en función y necesitamos tener una célula sana, fuerte, poderosa, etcétera, etcétera, para que sustenten este organismo pluricelular que somos nosotros como individuos. Bien, los individuos en el colectivismo, en ese organismo plurindividual, pierden su libertad, como la pierden en las células, pierden su importancia, son sacrificables. Como son sacrificables en otras células, si es necesario para mantener vivo aquí a nosotros, al individuo, al final o a fin de cuentas a nuestra conciencia. Porque los organismos plurindividuales, los colectivos, tienen también su conciencia, que es ese pensamiento único. Ese es su ADN, es lo que quieren transmitir, proteger, salvaguardar y expandir. Su conciencia es los dogmas, los principios, los valores, esta ideología que imponen ¿a qué? A sus células, que somos los individuos, o que son los individuos que componen ese organismo. Bien, este nuevo colectivismo que trata de adaptarse a los tiempos, al nuevo escenario, es el que está compitiendo ahora mismo con el viejo colectivismo. No se corresponden exactamente ya entre el mundo occidental y el mundo oriental, es mentira todo esto, no hay gente dentro del mundo oriental, en China, que son mayoritariamente o pertenecen a este nuevo colectivismo más tecnocrático, a este colectivismo, si queremos llamarlo así, ciberlítico, y sin embargo, pues en el mundo occidental hay restos, unas grandes masas de población todavía, que siguen ancladas, siguen atadas a ese colectivismo que podríamos llamar el colectivismo neolítico, el colectivismo de la burbuja poblacional, etcétera, etcétera. Unos y otros, recordemos, utilizan la propaganda para convencernos a todos nosotros de que ellos son la mejor garantía para nuestro bienestar y para nuestra libertad. ¿Por qué? Porque es que la libertad de los individuos, la que tenemos cada uno, es inalienable. No te la pueden quitar. Solo te la pueden quitar si tú la entregas voluntariamente. Si tú te resistes, si tú te niegas, te pueden atar, te pueden encarcelar, pero tú seguirás siendo libre dentro y seguirás rechazando todo eso. No participarás en esa conciencia colectiva de ese ser colectivo, plurindividual, en el que se convierten las corporaciones colectivistas, en sus facetas religiosas, lo podemos recordar, políticas, culturales, morales, incluso personales.
los individuos, si no entregan su individualidad, siguen siendo libres. Por tanto, ahí esta maquinaria propagandística para convencer a los individuos de que entreguen su individualidad, pero también para captar los individuos que están bajo el poder de otras corporaciones colectivistas, de otros colectivos diferentes. Son bandas colectivas, grupos colectivos, sectas colectivas, llamémoslo como queramos, que están luchando, o están, mejor dicho, compitiendo unas contra otras para conseguir el bien fundamental de todo organismo colectivista, que es los individuos. Los individuos desprovistos de su individualidad porque la entregan voluntariamente. Estamos en un momento histórico trascendental, el paso del neolítico al ciberlítico. Esto explica esta gran confusión. Esto explica el que, junto con la propaganda de unos y otros, que se confundan los grupos, que pensemos o que unos piensen que están luchando por el bien y el mal son los otros, que uno es Dios, el otro es Satán, que unos son las élites buenas, otros las élites malas, que todos en realidad los grupos y las corporaciones colectivistas dicen que ellos luchan por la humanidad. Unos dicen, mirar, estos quieren destruir la humanidad, quieren reducirla y luego destruirla. Los otros dicen, no, ellos no quieren destruirla, pero quieren esclavizarlos a todos, quieren grandes masas esclavizadas. Tienen en común, por ejemplo, algo muy curioso, y es transmitir el miedo a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es el futuro, es el cibernético. La tecnología es un arma poderosísima para acabar con la libertad de los demás o para preservar tu propia libertad. Y eso es lo que, uno de los campos de batalla en los que se está llevando a cabo esta enorme contienda. Dos grandes concepciones colectivistas, dos grandes colectivismos, uno el neolítico, otro el colectivismo ciberlítico, nuevo, de nuevo cuño, y el liberalismo. El liberalismo que es minoritario, que es forzosamente minoritario, que no defiende ningún colectivo, ninguna mente colectiva, ninguna conciencia colectiva y por tanto no impone ni quiere imponer ninguna doctrina, ningún dogma, ningunos principios, cada uno tiene lo que le da la gana. Y lo único que tienen en común las comunidades, no los colectivos liberacistas, es que sus miembros están convencidos de que dentro de esa comunidad, defendiendo esa comunidad, es como mejor defienden su libertad individual. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí nadie se la quiere quitar y nadie le impone un pensamiento único. La medida en que en una comunidad liberacista se empiecen a intentar imponer pensamientos, no solo reglas o normas de armonizar la libertad de sus miembros para que sean una comunidad efectiva para defender la libertad de sus miembros, que es lo importante, lo único importante. La medida en que esa comunidad liberacista empiece a imponer un pensamiento único, unas leyes, unos principios, unos valores, deja de ser una comunidad liberacista y por lo tanto los liberacistas que no caigan en esa trampa, que no se dejen seducir y convencer de que ahí están defendiendo su libertad individual y por tanto los que la entreguen, todos aquellos que no entreguen su libertad individual, se irán de esa comunidad. Irán por libre o se unirán a otra comunidad liberacista si es que existe y si no, lo sensato y lo natural que van a hacer es intentar construir una comunidad liberacista. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestros días. Muy pocos liberacistas reales intentando crear una comunidad liberacista en la que nos defendamos los liberalistas. Bastantes liberacistas que están castados por la propaganda, desorientados, controlados en gran medida por la propaganda colectivista, pero que tienen un profundo sentimiento liberacista, que tienen un profundo amor por su propia libertad, su individualidad, están buscando ese arca de Noé, esa comunidad liberacista en la que de poder protegerse en este nuevo mundo en el que entramos, porque que nadie nos engañe. No es votando a este o aquel, no es participando en el juego que crean las distintas corporaciones colectivistas, ese juego para simular libertad, pero es libertad final de colectivos, libertad para entregar tu libertad en un colectivo determinado, para que gane tu grupo o el otro, el de tu color o el del otro color. No es
en ese juego, entrando en ese juego, cómo podemos salvarnos. Salvar nuestra libertad individual solo se puede hacer creando una comunidad que nos proteja, que nos defienda por todos los medios disponibles a nuestro alcance. No hay otra. Eso es lo que se está dirimiendo ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que la potencia de la propaganda, de la capacidad de esa inteligencia artificial y no artificial que se está aplicando en nuestro mundo, desde un punto de vista geopolítico, pero también desde un punto de vista exopolítico, del que tendremos que hablar, esa potente estrategia de propaganda y de contrainformación, de lavado de cerebro, de persuasión psicosocial, es tan potente que consigue al menos desorientar, desviar y entretener a esa minoría liberacista que existe y que es más numerosa de la que imaginamos. Este es el fin de los liberacistas, que conservamos en suficiente porcentaje nuestra libertad individual para tener un criterio y poder observar o contemplar la información que nos llega y distinguir la información real de la propaganda colectivista. Porque la propaganda liberacista siempre va a ser la misma, se va a corresponder de forma unívoca con la información. Tú eres lo importante. Lo que tú opinas es lo importante, lo que tienes que opinar. Y no hay nada que esté por encima de eso, excepto, si te parece bien, unirte a mí y a otros para así poder defender mejor cada una de nuestras libertades individuales sin que nadie nos la pueda quitar. Tampoco esa comunidad que creamos tú, yo y otros.